Muy buenas tardes, estamos listos para nuestra lección que corresponde a hoy, a martes 27 de octubre, y corresponde a Colosenses lección 409. Pero recordemos que lo más importante en este momento es la condición espiritual y esa se soluciona confesando nuestro pecado. Así que vamos a dar tiempo para que cada quien en su privacidad pueda tener la oportunidad de confesar su pecado y luego oramos juntos para iniciar el estudio de esta tarde. Señor, gracias te damos en esta tarde por la oportunidad que nos brindas de poder estar en contacto con tu palabra, Señor. Gracias porque nos das los recursos necesarios para lograr este punto tan importante y por el cual aún estamos vivos, que es el percibir tu palabra. Ponemos en tus manos este tiempo, que sea correctamente utilizado, que estemos concentrados, que podamos ser constantes, Señor, en este estudio. Ponemos en tus manos los presentes y los que nos escuchan en casa, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a iniciar. Recuerde que estamos estudiando Colosenses capítulo 4, versículo 2. Y quiero leerlo antes de que comencemos para que usted recuerde el versículo clave de todo lo que estamos estudiando, que dice Colosenses 4, 2. Perseverad, que es entréguense en la oración, velando en ella, que significa alertas, con acción de gracias. Y esto nos ha conducido a estar estudiando la doctrina del establecimiento divino. Y hemos dicho que estas leyes Dios las ordenó para la supervivencia y la libertad del género humano, de la raza humana. Este era un establecimiento hecho para creyentes y no creyentes, hombres y mujeres, lógicamente, toda la raza humana, el género humano, pero para creyentes y no creyentes, porque esta forma de establecimiento permitiría que todos, creyentes y no creyentes, puedan tener libertad, privacidad, gobierno, y de esta manera la anarquía, que es todo lo contrario, que surge cuando las naciones ignoran las leyes y es un gobierno anárquico. Entonces todo el mundo hace lo que quiere, no se respetan las leyes, como ha sucedido y está sucediendo en muchos países del mundo, tristemente, ¿verdad? De ello. Las leyes del establecimiento divino están dirigidas entonces para creyentes y no creyentes. Y estas leyes, este establecimiento divino va a afectar, acuérdense cuando decimos la palabra afectar es el efecto, pero no necesariamente tiene que ser malo, puede ser beneficioso o puede ser malo. En este caso, afectará directamente la libertad para bien, porque permitirá que todos seamos libres, que todos tengamos esa confianza y esa tranquilidad de libertad que se goza en muchos países. Hablemos específicamente en el que vivimos, pues en este caso Estados Unidos, que la civilización siga, que pueda haber ese desarrollo laboral, cultural de las personas, que se desarrolle la autoridad, que haya un sometimiento a la autoridad, que respetemos las autoridades, y de esta manera va a producir que el evangelismo pueda fluir en tanto en ese país como en algunos otros donde sus miembros, ya cristianos, hablando ahora de miembros cristianos, puedan compartirlo en otras naciones o en otros lugares. También va a permitir el crecimiento espiritual, en este caso del cristianismo, pero también lo permitirá de otras religiones, porque aquí viene la libre voluntad. Y como consecuencia de todos estos establecimientos, pues la perpetuación de la raza humana. Si no existieran estas leyes del establecimiento, ya no existiríamos como raza humana porque nos habríamos destruido. Una de las cosas importantes que tenemos que aprender y enseñar a los que todavía les corresponde enseñar, que tienen hijos en casa, que pueden enseñar esto, es muy importante enseñarles el disfrute de la vida y la libertad que gozamos, y que no existirá esta libertad ni este disfrute de vida sin un respeto a la autoridad, sin un sometimiento a la autoridad. Recordamos entonces cuáles son las instituciones divinas: la libre voluntad, el matrimonio, la familia y el nacionalismo.
ahorita hemos estado ya hablando de algunos de ellos. Hemos hablado de la voluntad en cuanto a la libre voluntad. Hemos hablado del matrimonio, hemos hablado de la familia. El día de hoy hablaremos un poquito de nacionalismo, pero quiero antes de ir a tocar alguno de estos puntos, no estamos hablando de conducirles a una línea que ustedes deben de pensar en cuanto al gobierno, que si debe ser el liberal, que el republicano, el demócrata. No, no estamos hablando de eso, estamos hablando de lo que la palabra de Dios establece, para que de esta manera cada uno de los individuos que tengan la oportunidad de votar en un país, pues tengan un parámetro para pensar cómo dice la palabra de Dios que debemos de pensar con respecto a nuestros gobernantes. El alma está preparada por Dios, preparada con anticipación para nosotros. Es la casa de la vida humana. Ese es su hogar, ¿verdad? Y el cuerpo es la casa del alma. Pero sí debe quedar muy claro que nosotros somos el alma, somos lo que pensamos. Nuestro cuerpo es temporal. Esa es la habitación solamente de nuestra alma. Entonces, el alma, que comprende tres partes importantísimas: conciencia de que existimos, mentalidad y voluntad. Esa es la diferencia que tenemos a un ser no racional como los animales. Nosotros tenemos conciencia de que existimos, ellos no. Tenemos mentalidad y tenemos voluntad. Estos puntos son importantes porque nos permiten ir entendiendo cómo el alma es la que va a manejar todas nuestras situaciones como pensamiento. El alma está preparada entonces para ello, para desarrollarse de esta manera, y tenemos este conjunto de leyes o establecimientos, y también tenemos un código de honor como familia real. Entonces, para miembros de la familia real tenemos los establecimientos y el código de honor como familia real. Para el no creyente está el establecimiento, porque le va a permitir, aún no siendo creyente, tener un cierto nivel de felicidad si se apega al establecimiento divino. Para nosotros contamos con algo más, que es el código de honor de la familia real. Y con esto nosotros vamos a funcionar si lo seguimos a cabo, si lo seguimos al pie de la letra, como debe de ser el establecimiento divino y el código de honor como miembros de la familia real, una gran capacidad para vivir, para la integridad, para alcanzar el crecimiento espiritual, o sea, poder entender y comprender suficiente doctrina para alcanzar la madurez espiritual. Es un hecho que no nacemos iguales. Yo quiero hacer una acotación en este punto. Hay quienes nacemos o nacimos en un hogar humilde, o en un hogar de clase media, o un hogar con dinero, con una economía estable o buena. Hay quienes nacen con una enfermedad desde pequeños, hay quienes la podemos adquirir en el transcurso del tiempo. El hecho que quiero mencionar aquí es que sí, realmente no nacemos iguales. Pero gracias a la libertad que existe, nosotros tenemos la oportunidad de decidir qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Alguien podría decir, bueno, yo estoy en esta posición porque aquí nací y aquí me quedé. No, él tuvo la oportunidad de pensar si podía salir de esa situación, qué hacer para salir, cómo mejorar, si creer en Jesucristo como su Salvador o no creer en Jesucristo como su Salvador. Hay la libertad, es la libertad de elección, el derecho de vivir a una sociedad libre para poder seguir mis aspiraciones o no seguir mis aspiraciones. En una sociedad libre donde tú puedas decidir estudiar o no estudiar. No estoy diciendo que sea correcto, solamente estoy diciendo que es la oportunidad que tenemos de decidirlo. Alguien podría pensar que comience a escucharnos en este momento y dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto con nuestra palabra de Dios? Bueno, la palabra de Dios establece las instituciones divinas y nos dice que quienes se apeguen a las instituciones divinas individualmente o como nación, habrá prosperidad. Y cuando digo prosperidad no tiene solamente que ver con dinero, que se puede incluir el aspecto económico, pero esto va más allá de estas comodidades. Es una comodidad en el alma. El gobierno no tiene derecho
a destruir tus aspiraciones o a controlarte o a decir qué debes de hacer y qué no debes de hacer. Esa es tu función. La palabra de Dios así no lo establece. Tenemos libre albedrío. Nosotros decidimos lo que queremos hacer. Ahora, en el caso de los padres, ya lo hemos mencionado en muchas ocasiones, pero quiero reiterarlo, la autoridad del papá es una forma en la cual él va a poder trabajar y preparar a sus hijos, sus hijas, en una vida normal, en una vida donde ellos puedan someterse a la autoridad, porque la permisividad, o sea, el permitirles hacer todo, el permitirles no tener un control, no tener disciplina, los va a destruir y va a causar grandes problemas en ellos. Van a tener oportunidad de cambiar, sí, pero es más difícil porque van a hacer todo esto como un hábito ya de vida. La autoridad entonces de los padres debe trabajarse en este momento para ayudar a sus hijos a entender qué es sometimiento a la autoridad, qué es el respeto, qué es la integridad, todos estos conceptos muy importantes para el día que ya no estén con usted como familia, como padres, ellos puedan recordar estos aspectos en su vida y poder ponerlos en práctica si ellos así lo deciden, porque esta es la parte importante, libre albedrío. Yo creo que esta es la máxima forma de expresión de amor de un padre, me refiero a papá y mamá, de inculcar a través de formas de disciplina. Cuando hablamos de disciplina, no siempre estamos hablando de golpe, es claro, es disciplina. Y esto lo podemos comparar con Dios a nosotros que nos ama, dice la palabra de Dios que nos disciplina porque nos ama. Dios a quien ama disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Esto es para entender que a veces es necesario la disciplina, no a veces, muchas veces es necesaria la disciplina para que nuestros hijos entiendan este concepto tan importante. Los niños deben de ser entrenados desde la casa. Esta no es responsabilidad de la iglesia, esta no es responsabilidad de la escuela y de sus maestros, esta es responsabilidad de los padres, el poder ayudarles a entrenarse, a ser respetuosos, a respetar la privacidad, a respetar la propiedad, a respetar los derechos de los demás, a respetar que si algo yo no lo tengo, no tengo por qué ir a quitárselo a alguien más, que es el respeto, el derecho a poder entender que hay libertad, pero con ciertos límites, que hay ciertas cosas que sí pueden hacer, que hay cosas que no deben de hacer. El patriotismo, que es algo importantísimo, enseñarles a ellos que deben de respetar los símbolos patrios, someternos a las autoridades del gobierno, del local, estatal, federal, en todos los aspectos. Enseñarles el aplomo, la objetividad, enseñarles la voluntad en un momento dado de servir para proteger la libertad que tiene, la libertad en su país. Todas estas son cosas que los padres somos responsables, mientras que los hijos son dependientes nuestros. Mientras viven en nuestro hogar, que están en nuestro techo, tienen ustedes la oportunidad de seguir avanzando en estos conceptos tan importantes que el día de mañana, como dice la palabra de Dios, no los van a olvidar. A lo mejor toman la decisión de no llevarlos a cabo, pero ahí va a estar en su mente, o a lo mejor lo van a hacer si es que ellos son positivos a esto. Entonces, nacionalismo, hemos hablado de las instituciones divinas como la libre voluntad, el matrimonio, la familia, y en este caso quiero hacer solamente algunas acotaciones con respecto al nacionalismo. Dios ha diseñado la nación para proteger la libertad, para proteger los derechos de cada uno de nosotros como ciudadanos en cualquier parte del mundo, y a esto es a lo que le llamamos nacionalismo. Es esa nación que Dios estableció para que nosotros podamos tener esa protección, libertad, privacidad, etc. Hemos oído mucho un término que se llama la ONU o la Organización de Naciones Unidas. Yo les voy a mencionar cuándo fue la primera ocasión que se juzgó este tipo de organización. Todavía no existía este nombre, de Naciones Unidas, y lo voy a mencionar como la Torre de Babel. La raza humana se dividió en ese momento, estamos hablando del momento en que sucedió esto en la Torre de Babel, la división de las naciones. Esta división originalmente se basó en normas raciales, geográficas
y lingüísticas por su idioma. Y hubo esta división. Ahora, para el que nace de nuevo, para todo aquel que ha creído en Jesucristo como su Salvador, naciendo de nuevo, debe entender y comprender que ya no existe raza, lengua, que todo esto es inconsecuente, o sea que estas divisiones que existían ya no van a existir más. O sea que en nuestra posición ahora como nuevas criaturas ya no existe esto. Y la civilización, ese término que se utiliza tanto, pureza racial, es un mito. Ajá. Nunca debe de ser seguida. No hay ninguna pureza racial. Hay solamente miembros del género humano, creyentes o no creyentes. Punto. No importa qué raza sea, qué lengua use, sus características físicas, absolutamente nada. Vamos a ver un par de citas antes de irnos al siguiente punto. Primero vamos a ver una en el Antiguo Testamento, que es Génesis capítulo 10, el versículo 5 solamente. Le recomiendo, si gusta usted, téngalo como una lectura bíblica. Si usted tiene tiempo de leer a veces en las mañanas antes o después de un estudio, que vea o escuche, leer algún versículo, lea esta historia, es interesantísima en lo que es el capítulo 10 y el capítulo 11, que tiene que ver con la torre de Babel. Le voy a leer solamente el capítulo 10, versículo 5, que dice: de estos, las costas de las naciones se dividieron en sus tierras, cada uno conforme a su lengua, según sus familias en sus naciones. Esta es la división que le estoy hablando de la Torre de Babel, en donde hubo esta división de acuerdo a su origen racial, geográfico y lingüístico. Ahora, en Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, versículos 26 al 28. 26 al 28. Dice así: y de uno hizo todas las naciones, todas las razas del mundo, para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, y habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación, para que buscaran a Dios, si de alguna manera, palpándole, hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, porque en él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de ustedes mismos, poetas, han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo, o sea, linaje de Dios. Vuelvo a repetir, si le interesa, lea el Génesis 10 y 11 en una de las porciones que menciona la Torre de Babel. Es interesante ver cómo hubo esta división y, como yo le llamo así, la primera grupo de organización de Naciones Unidas, que fue deshecha, ¿verdad?, para crear estas naciones. Ahora, las naciones que siguen estas normas del establecimiento poseen varias características, y aquí voy a mencionar 3 características que van a poseer estas naciones que se basan en el establecimiento divino. Vuelvo a repetir, no significa que sean naciones cristianas, significa, como el pueblo de Roma en su momento, fue un pueblo muy próspero porque el establecimiento divino lo tomaban muy en cuenta, la libre voluntad, el matrimonio, la familia y el nacionalismo. Y no era una nación cristiana, era pagana en muchos de sus grupos en cuanto a sus naciones. Pero se basaban en esto y esto les permitía tener estabilidad como nación. Una nación entonces que sigue las normas del establecimiento va a tener estas 3 características. Número 1, la protección interior. Cuando hablamos de protección interior, estamos hablando de protección a sus ciudadanos en ese país. Es la libertad que se proporciona por medio de un sistema adecuado de ley. Hay ley correcta que se lleva a cabo. Un sistema de derecho importantísimo. Y hoy en día lo estamos viendo cómo se infringe la ley, cómo los gobernantes, los encargados de aplicar la ley se desvían y hacen cohechos. Bueno,
tremendo. Pues esto es una característica de alguien, de una nación que sigue los establecimientos divinos. Proporciona un sistema de ley adecuado mediante el cual una persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Y ya estamos acostumbrados a decirlo en algunos países, es culpable hasta que se demuestre que es inocente. No, la ley debería ser, inocente hasta que se demuestra lo contrario, ya sea por testigos o diferentes cosas, no por un rumor, no porque nos parece. Otro punto, entonces protección interna. Número 2, protección exterior. Eso es muy importante. ¿Y quién es la que lleva a cabo esto? Un ejército que sea fuerte, bien preparado, bien equipado, capacitado para que puedan proteger a un país y que ese país pueda tener esa libertad por la protección que le lleva a cabo este ejército. Y número 3, un gobierno de cualquier categoría, puede ser republicano, demócrata, liberal, etcétera, que proteja la libertad y los derechos de cada uno de los ciudadanos. Esto es muy importante, sin interferir con los derechos de no usar ilegalmente el poder que se tiene como gobierno. Se oye muy bonito, pero ese es el establecimiento divino que, si se llevara a cabo, tendría como resultado estas 3 acciones: la protección interior, la protección exterior y un gobierno que gobierne bien. Vuelvo a repetir, no estamos hablando de partidos políticos ni de quién es el correcto o el incorrecto. Estamos hablando de lo que dice la palabra de Dios para que nosotros podamos tener un concepto correcto de lo que es un gobierno. Una economía, seguimos hablando del nacionalismo. Una economía debe basarse en la libre empresa y el capitalismo. Esto lo dice la palabra de Dios. Esto no es que queramos ser políticos o que queramos hacer política. Mi trabajo no es ser político, mi trabajo es ser pastor. Y le estoy comunicando lo que la palabra de Dios dice. Y en la palabra de Dios habla del establecimiento divino. Y una de ellas es el nacionalismo. Y conforme vamos aprendiendo esto, comenzamos a aprender cómo aplicar doctrina a cada una de las circunstancias en que vivimos. Mire, ahorita que acabamos de ver que un país libre, un país que se basa en el nacionalismo, debe de proteger a los empresarios para que den más trabajo, para que estos trabajadores, los trabajadores podamos tener más opciones y puedan decidir dónde trabajar. Que no sean los trabajadores los que deciden las leyes, sino que sea en sí el dueño de un negocio que busca la mejor manera de tratar a sus empleados para que le den más productividad. Por eso es importante que se separe el Estado de la Iglesia y también que se separe el Estado de los negocios. Deben ser independientes. Debe haber un sistema de derecho común que prohíba la delincuencia y, por otro lado, proteja la libertad de cada uno de los ciudadanos, los derechos, la vida, los bienes, las personas, etcétera, etcétera. La ley siempre debe ser objetiva. Ese es un concepto bíblico. Debe haber una cultura en común. Debe promoverse el gobierno. En lugar de estar preocupado por muchas otras cosas no importantes, debe preocuparse por la cultura de su gente, por la nobleza, el patriotismo, la vida moral, etcétera, en esos aspectos. Ahora, ¿en qué beneficia este establecimiento a la evangelización? Aquí viene la aplicación de un establecimiento divino. Ahora vamos a aplicarlo al aspecto evangelismo. ¿Cómo va a beneficiar? Un sistema de autoridad que proteja la autodeterminación, es decir, la libre voluntad individual. Esto permite que se separe la iglesia del Estado. Así que mientras que un gobierno permita la libertad religiosa, como aquí lo estamos haciendo en los Estados Unidos, tenemos la libertad, por eso nos podemos reunir con esta facilidad en el lugar que queramos, a la hora que queramos, los medios que queramos utilizar, como hoy se están usando los medios electrónicos. Esto es la libertad y tener la autodeterminación a nuestro alcance. Entonces, ese gobierno está cumpliendo con estas normas de establecimiento. Estas leyes del establecimiento están permitiendo que nosotros, como pueblo cristiano, podamos evangelizar con libertad. Este es un país donde usted puede evangelizar. Y no solo hablo, como algunos grupos lo utilizan, de ir a tocar puertas, que es invadir la privacidad de las personas al ir a meterse a sus casas, pero
Tenemos la libertad de evangelizar. Usted puede evangelizar al que está sentado junto a usted en el consultorio, en el autobús, su vecino si lo permite, a lo mejor sus compañeros de trabajo, no sé, si fue de viaje a algún lugar y en el lugar fue de vacaciones y tuvo la oportunidad. O sea, esa libertad se logra porque un gobierno nos permite tener esta libertad de poder comunicar el evangelismo a otras personas. Estas libertades humanas nos permiten tener el verdadero concepto del evangelismo localmente. También se puede hacer en el exterior del país, pero estamos hablando de la libertad que tenemos en el país. La libertad de aceptar o rechazar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Sin presión, que eso debe existir siempre, nunca estar presionados y nunca presionar. Los incrédulos deben de ser libres para aceptar o no, o rechazar el evangelio sin castigo, sin coacción, o sea, que no se les force a hacerlo, es por libre albedrío. Estas son características de una nación que permite tener eso, libre albedrío, la familia, el matrimonio y el nacionalismo, como lo estamos mencionando aquí. Un estado, una nación, fíjese qué importante es este punto, nunca debe de adoptar una religión oficial, porque eso es la pérdida de la libertad. Imagínense que se preparara en los Estados Unidos que todos tienen que ser cristianos, o que todos tienen que ser musulmanes, o que todos tienen que ser budistas. Eso es la pérdida de la libertad. La libertad es, todo mundo tiene la oportunidad de seleccionar cuál es el grupo religioso al que se quiere adherir. Y cuando digo religión, pues incluyo al cristianismo solamente para identificarlo, porque sabemos que el cristianismo no es una religión, sino es un modo de vida, pero solamente para identificarlo. Entonces, la religión debe estar libre de impuestos, pero también nunca respaldada por los impuestos. O sea, debe ser algo separado completamente. Por algo el Señor Jesucristo dijo, darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. O sea, separar la iglesia del Estado. Y finalmente, y esto lo vamos a continuar la próxima semana, que es el establecimiento y el cristianismo. Ahorita dijimos del establecimiento y el evangelismo. Tenemos la oportunidad de evangelizar con toda la libertad del mundo. Ahora vamos a ver que el establecimiento nos permite tener el cristianismo también personal ahora en crecimiento espiritual. Vamos a ver dos citas antes de terminar nuestra reunión el día de hoy. Una está en Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, los versículos del 1 al 7. Es muy interesante estos versículos, para que usted los lea con calma y si gusta más tarde o otro día, usted los pueda leer con más detalle. Dice así: sométase toda persona a la autoridad que gobierna, porque no hay autoridad sin Dios y las que existen por Dios son constituidas. Cuando dice constituidas, se puede decir están dirigidas o permitidas por Dios. Versículo 2. Por consiguiente, el que resiste la autoridad a lo ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Ahí habla de juicio y tiene que ver con tortura de alma, el sentirnos mal por esto que estamos viendo. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogio de ella, o sea, respeto. Pues para ti un ministro, un servidor, es la palabra ahí más importante, de Dios para bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pena de castigo, pues ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por la causa de la conciencia. Pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios dedicados precisamente a eso. Pagad a todos lo que debáis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al honor, honor. Y luego nos vamos a Mateo capítulo 22. Mateo 22, 15 al 22. Mateo 22, los versículos del 15 al 22. Dice así: entonces se fueron los fariseos y deliberaron entre sí cómo atraparle sorprendiéndole en alguna palabra.
y le enviaron sus discípulos junto con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad, y no buscáis el favor de nadie porque eres imparcial. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar impuestos al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, dijo: ¿Por qué me ponéis a prueba, hipócritas? Mostradme la moneda que se usa para pagar ese impuesto. Y le trajeron un denario. Y él les dijo: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Y ellos le dijeron: del César. Entonces él les dijo: pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y al oír esto se maravillaron, dejándolo, se fueron. Todo esto que estamos mencionando, aunque estamos en los Estados Unidos en fechas de elecciones, no tiene nada que ver con esto. Porque esta elección que estamos viendo la comenzamos hace 408 horas. O sea que hace meses que comenzamos este estudio y vino a dar este tema en estas fechas en las cuales se está eligiendo al presidente y a muchos otros miembros de diferentes niveles de gobierno, tanto federales como estatales y locales, que son los municipios. Solamente quiero que esto lo entiendan, no estamos promoviendo absolutamente nada y Dios nos libre, es una frase correcta en este concepto de estar apoyando a alguien en algún aspecto político. Lo único que yo puedo hacer y debo de hacer es la palabra de Dios para usted, lo que la palabra de Dios dice y que usted, bajo la llenura del Espíritu Santo, pueda tomar decisiones correctas en su vida personal y en su vida también nacionalista o de nación o de miembro de una nación como ciudadano. Eso es lo importante. Estamos vivos para celebrar lo que Dios es, lo que Dios ha provisto, para que cada uno de nosotros vengamos a nacer de nuevo y si ya nacimos de nuevo, para crecer en orientación al plan de Dios, es decir, para crecer espiritualmente día tras día tras día. Y continuamos la próxima semana en este punto que nos quedamos, que es el establecimiento y el cristianismo, para, si Dios nos permite vida para esta próxima lección de Colosenses, pues estar listos. Señor, gracias te damos en esta tarde. Es una gran oportunidad que tú nos brindas de poder tener un poquito más de conocimiento en estos puntos tan importantes también, Señor, como son el establecimiento divino, que es para todos. Ayúdanos a poder ser correctos, a poder someternos a estas leyes de establecimiento, primero en lo individual y que también como nación lo podamos hacer, Señor, y que nuestros futuros gobernantes tengan en mente esto, Señor, que es tan importante, no olvidar la libertad que tenemos, el libre albedrío, respetar el matrimonio, la familia y también el nacionalismo tan importante para tener todas estas garantías de libertad y de privacidad con las que gozamos. Padre, si tú nos das vida para nuestra próxima lección, pues estar listos para el estudio de tu palabra. Gracias por este tiempo en que nos permites disfrutar. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos y lo pedimos. Amén. Que pasen buenas tardes y si Dios nos permite, el día de mañana trabajamos con Primera de Juan. Buenas tardes.